que este pasaje que voy a compartir está en el libro de Apocalipsis, es decir, cuando la gran tribulación esté en su apogeo, este tipo de comportamiento va a estar presente en los seres humanos, pero desde antes del arrebatamiento de la iglesia, que va a desencadenar la gran tribulación o la tribulación, los hombres van a tener este tipo de comportamiento ya en su corazón, va a empezar ya a estar en la base del corazón de la gente, porque Jesús lo dijo claramente, el amor de muchos se enfriará por causa del aumento de la maldad, y también que el apóstol Pablo en sus cartas profetizó que en los últimos tiempos los hombres iban a ser demasiado malos, demasiados con un corazón cauterizado, una conciencia cauterizada, y puesto que ya estamos viendo ese aumento de maldad a nivel mundial y en parte gracias a la tecnología. Mire, yo no quiero satanizar la tecnología, yo no digo que la tecnología es mala, la tecnología puede ser una herramienta inclusive para predicar el evangelio, para estudiar, hacer mejores estudios de la Biblia, pero la tecnología también ha facilitado el acceso a muchas cosas que antes no era muy fácil acceder. Por ejemplo, videos donde se hace maldad y la gente se deleita viendo la maldad, o qué decir de esos videos de triple X. Nunca me voy a olvidar de aquella ocasión cuando una hermana se acercó después que yo prediqué y le dije, ore por mi niño. Vi a un niño de 8 o 9 años y le dije, ¿qué quieres que ore por él? Y me dijo la mujer, la hermana, lo que pasa es que es adicto a la pornografía. Yo no podía creerlo. Yo dije, ¿cómo? Es un niño, ¿cómo va a ser adicto a la pornografía? Es un niño. Pero entonces sí, me dijo que tenía muchos problemas, que él quería dejar de ver eso, pero no podía. Y bueno, en primer lugar, pues pensé, dije, bueno, ¿quién le da acceso a ese contenido? ¿Es la misma mamá? El mismo papá le daban acceso, le dieron un teléfono, y es que hoy es un problema global, y es un problema que mucha gente ni siquiera se está dando cuenta que están padeciendo los padres, porque le están dando un teléfono, una tableta a los niños y pequeños, ya desde 2 años. Yo he visto niños de 2 años, de 1 año y medio, con una tableta, pegados a la tableta inteligente o al celular, para que se entretengan. Es la niñera virtual de este tiempo, pero el problema más grande es cuando se le pone internet a ese tipo de aparatos electrónicos, y entonces los niños ya empiezan a tener acceso a este tipo de contenido, y no solamente a lo de triple X, sino también hay videos ultraviolentos, hay acceso al ocultismo, a la brujería, a videos donde hay personas sufriendo tortura y ese tipo de contenido. Entonces todo esto está causando un aumento de maldad a nivel global. Y mire lo que dice aquí en el Apocalipsis, en el capítulo 9, en el versículo 20, que esto va a suceder después de la 6ª plaga de las trompetas, después del 6º toque de las trompetas, que va a ser cuando se desaten 4 ángeles que están atados a las orillas del río Éufrates y tengan acceso a sus 200 millones de demonios que van a acabar con la 1/3 parte de la humanidad. Todo esto que estoy hablándoles está en mi libro. Aquí tengo mi libro. Todos aquellos que quieran saber más acerca de este tipo de mensajes, de estudio del Apocalipsis, yo me puse a hacer un estudio tratando de ser muy práctico, tratando de ser muy explicativo, de fácil acceso para el entendimiento de los hermanos, acerca de lo que va a suceder antes del arrebatamiento de la iglesia, después en el arrebatamiento de la iglesia y después del arrebatamiento de la iglesia, que da comienzo a la tribulación y a la gran tribulación. Y aquí en mi libro yo detallo todo este tipo de contenido, sobre todo lo de las trompetas, lo de los sellos, y hablamos y explicamos muy bien el significado de todas estas cosas. Pero volviendo a los ángeles, ellos van a acabar con la 1/3 parte de la humanidad, así lo dice el Apocalipsis. Y mire lo que dice, es bien tremendo esto,
El resto de la gente, los que no murieron por estas plagas, ni aún así se arrepintieron de su maldad, ni dejaron de adorar a los demonios, ni a las imágenes de oro, plata, bronce, piedra, madera, las cuales no pueden ni oír ni caminar. Ni tampoco se arrepintieron de sus asesinatos, ni de sus hechicerías, ni de su inmoralidad sexual, ni de sus robos. Aquí estamos viendo la descripción de la humanidad en los tiempos de la gran tribulación. Una humanidad sumergida en maldad, una humanidad sumergida en la adoración a los demonios, una humanidad idólatras, porque en ese entonces también va a haber demasiada idolatría, lo dice aquí claramente, dice que van a tener imágenes inclusive de oro, plata y bronce, piedra y madera, y las van a adorar. Y también van a estar atestados de asesinatos, de hechicerías, de inmoralidad sexual y de robos. Esto es el panorama que va a suceder en los tiempos de la gran tribulación. Por eso, hermanos, ahorita es muy importante que todo cristiano, que todo creyente se prepare. Porque ya estamos en la antesala, definitivamente ya estamos en la antesala. Yo no puedo decir que va a ser mañana, ni en un año, ni en 10 años, cuando venga el arrebatamiento, porque eso nadie lo sabe, es algo inminente, puede suceder en cualquier momento, pero hay que ponerle atención a las señales. Hay señales que han sido profetizadas, que están muy claras en la Biblia, y que esas señales ya se están cumpliendo delante de nuestros ojos. Y una de las señales es lo que voy a hablar más puntualmente, que es la apostasía. La apostasía. Y este programa, y si Dios permite el siguiente, voy a empezar a hablar acerca de esto con profundidad para que te des cuenta cómo tú puedes identificar lo falso de lo verdadero. Ahorita voy a hablar de los falsos profetas, pero después voy a hablar acerca del falso evangelio, porque hay un falso evangelio que está pululando a nivel mundial y está trayendo mucha desgracia. Muchos cristianos tibios, cristianos que piensan que están bien con Dios, pero no están bien con Dios. Y lo triste de esto es que cuando venga el arrebatamiento, todos estos creyentes se van a quedar. Ahora, la salvación es por fe, no es por obras. Te puedes salvar, y mucha gente que va a quedarse en el arrebatamiento va a ser salva. El problema va a ser perseverar hasta el fin. Y yo sé que hay una doctrina ahí falsa que dice que la salvación se pierde. Eso es una mentira, tenga cuidado. No me importan los argumentos, yo he estudiado todos los argumentos que ellos dan diciendo que la salvación nunca se pierde. Eso es una mentira, ese es un engaño de los últimos días, es una confusión. ¿Para qué? Para que la gente se desensibilice, para que la gente se entregue al pecado, para que la gente no tenga ese temor reverente a Dios acerca del pecado, porque dicen, bueno, pues pequé, fallé, soy humano, pues como sea la salvación se pierde, no hay problema, le pido perdón a Dios y ya. Pero lo que no saben es que el pecado te va alejando de Dios. Y Jesús lo dijo claramente ahí en la parábola de la vid. Él dijo, o una alegoría más bien dicho, dijo, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Y separados de mí, nada van a poder hacer. Entonces, cuando el creyente se separa totalmente de Cristo, que es la apostasía, entonces tiene el peligro de perder su salvación. Pero ese no es el tema. Entonces, fíjense, el panorama de este tipo de personas que es maldad. Y definitivamente, si tú estudias bien profundamente las Escrituras, te vas a dar cuenta de que mucha de la maldad que sucede es por culpa de la iglesia. Y algunos dirán, ¿y qué tiene la iglesia que ver con esto? Porque la iglesia es la sal de la tierra, la iglesia es la luz de la tierra. Nosotros los creyentes fuimos delegados por Dios, por Jesucristo específicamente para alumbrar, con nuestras buenas obras, las obras cristianas, a decirle al mundo lo que está bien y lo que está mal. Y somos la sal de la tierra, porque la sal tenía una propiedad de conservar los alimentos para que no se pudrieran, para que no se corrompieran.
Y también la iglesia tiene esa propiedad. La iglesia, como dijo el apóstol Pablo, es la columna y el baluarte de la verdad. O sea, es una columna que si se cae esa columna, se derrumba todo el edificio. ¿Y cuál es la columna? La verdad del evangelio. La verdad de todas las cosas, la verdad objetiva, la verdad de que después de la muerte hay vida, pero hay dos caminos, la vida eterna o la perdición eterna. Y el baluarte era un lugar donde se defendía esa fortaleza, y entonces la iglesia tiene que defender también la verdad del evangelio y la verdad de Dios. Entonces, cuando la iglesia está perdiendo esa verdad, la tierra se empieza a corromper. Y si tú lees, por ejemplo, el libro de Lamentaciones, cuando Jerusalén fue totalmente destruida por los babilonios, una de las endechas o cánticos fúnebres por los cuales están compuestos las lamentaciones de Jeremías, hay una parte donde dice cómo cayó, cómo fue destruida Jerusalén, hay muertos por todos lados, y fue por culpa de los sacerdotes, fue por culpa de los profetas que no le dijeron a mi pueblo sus pecados y su maldad para que se arrepintieran. Y entonces, hermanos, yo pensando en esto, estaba meditando en que hoy en día existen por lo menos 3 tipos de profetas. Ahora, tengo aquí que tener mucho cuidado porque la gente no entiende, mucha gente no entiende lo que es un profeta. Mire, a ver, rápido, porque tengo muy poco tiempo. La Biblia se escribió, el Nuevo Testamento, vamos a enfocarnos en el griego. El Antiguo Testamento en el hebreo. Y tanto en el hebreo como en el griego, la palabra profeta tiene un significado de una persona llamada por Dios para hablar la voluntad de Dios al pueblo. Ese es un profeta. Entonces, hoy mucha gente piensa que una persona que dice, así dice el Señor, o esos videos que salen personas cerrando los ojos, sí, el Señor me dice que viene eso, que viene aquello, y piensan que es un profeta. A ver, el profeta es una persona que tiene conocimiento de la Biblia, que es un predicador, es un maestro de la Biblia. Todos los profetas, escúchame bien, todos los profetas de la Biblia, y es que la Biblia tiene que ser nuestro ejemplo, tiene que ser la base de nuestro conocimiento y la verdad. Entonces ahí está el ejemplo. Los profetas que profetizaron en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento deben de ser el ejemplo. De ahí va a partir cómo podemos identificar un verdadero profeta de estos tiempos. Entonces están los falsos profetas, están los profetas místicos y están los profetas bíblicos. Entonces, el profeta de Dios realmente es un predicador, así de sencillo. Puede tener dones, 9 dones del Espíritu. 1 Corintios capítulo 12, 13 y 14. Hay 9 dones del Espíritu y uno de ellos es el don de profecía, el don de palabra de ciencia y el don de palabra de sabiduría, que son los dones proféticos. Así lo llaman los estudiosos y los teólogos. Entonces, fíjate bien, una persona puede tener esos dones, pero no es un profeta. Puede tener dones, pero no es un profeta. Un profeta es un predicador. Es un maestro de la Biblia. Y una de las características que debe tener un verdadero profeta es la misma que tenían los profetas de antaño. ¿Cuál era? Pues que siempre predicaban para que la gente se arrepintiera y denunciaban el pecado de la gente. Un profeta, escúchame bien, que dice ser profeta y no denuncia el pecado, es un falso profeta. Así de sencillo. Es un falso profeta. Tienes que aprender a identificarlo. Si no denuncia el pecado de la gente, es un falso profeta. Ahora están los profetas místicos. Y esto yo sé que no está en la Biblia, pero es una corriente que se ha levantado. ¿Quiénes son estos profetas místicos? Son esos profetas que solamente predican, enseñan cosas místicas, que tuve una visión, que el Señor me llevó al tercer cielo, al segundo cielo, y ahí vi el trono de Satanás y tuve un encuentro con Satanás y hablé con él y él me dijo, y cosas que enseñan que solo son
en base a sus sueños, en base a sus visiones, en base a las revelaciones que ellos tuvieron, sin tener una base bíblica. Aquí quiero decir algo muy importante. Yo creo en los sueños, yo creo en las visiones. Yo he tenido sueños y he tenido visiones de parte de Dios, porque eso no ha cesado. Sin embargo, los sueños y las visiones solo son para confirmar o para que Dios nos hable ciertas cosas personales y nos aperciba, nos confirme lo que está escrito en su palabra. El problema de estos profetas místicos modernos es que toda su predicación, todo su ministerio está en base a sus revelaciones, a sus sueños y a sus visiones. Nunca dan un mensaje exegético de la palabra, ni mucho menos llevan a la gente al arrepentimiento. Ahora, ojo, pudieran mencionar de vez en cuando, arrepiéntate, Cristo viene ya. Pudieran mencionar de vez en cuando estos profetas místicos, pero hay que tener mucho cuidado porque al final de cuentas, si no está anclado el mensaje en la palabra de Dios, entonces lo que va a suceder es que estas personas van a llevar a los demás, a los que los escuchan, a un evangelio, a un cristianismo tibio, a un cristianismo solamente anclado en base a sus sueños, a sus visiones y a las revelaciones proféticas o apostólicas que ellos tengan. Y por eso es que vemos que hay tantas iglesias llenas de hermanos que supuestamente están metidos en la guerra espiritual, están metidos en sueños proféticos y apostólicos, pero tienen una vida llena de pecado. En la iglesia sí son muy santos, en la iglesia zapatean, bailan, brincan, hablan lenguas, levantan la voz, así te dice el Señor, pero sus vidas personales, cuando no están dentro de la iglesia, son un desastre. Yo nunca me voy a olvidar de una hermana que llegó a mi iglesia y me dijo, yo tengo el ministerio de profeta, me dijo. Y le dije, sí, ¿cómo está eso? Sí, yo ahorita mismo estoy peleando, tengo una lucha encarnizada con el príncipe de Persia. Y yo me le quedé viendo y dije, el príncipe de Persia, wow, ese es un príncipe muy alto para estar peleando contra una hermana, dije yo. Pero a otra hermana, nunca me voy a olvidar, que me dijo que ella estaba peleando contra Belcebú, el príncipe de los demonios. Y esas dos hermanas, cuando al pasar del tiempo, pues no perdí el contacto con ellas, pues me di cuenta de que tenían una vida muy decadente espiritualmente hablando. Andaban en fiestas mundanas, una de ellas bebía todavía, se emborrachaba. La otra era muy chismosa, muy mentirosa, decía cosas que no eran ciertas. Y entonces, hermano mío, hermana mía, no concuerda, no cuadra. Y hay que volver entonces a lo que dijo Jesús. Se lo dijo a los fariseos y a los saduceos, pero es un principio, es una verdad por la cual también podemos identificar a este tipo de personas que están mal delante de Dios. Jesús le dijo a los fariseos y a los saduceos, ustedes hablan la palabra de Dios, enseñan la palabra de Dios, o sea, la ley de Moisés, pero dicen y no hacen. O sea, enseñan lo que se debe hacer, lo que es correctamente bíblico, en cierto modo, pero no hacen lo que ellos mismos predican, no viven la vida cristiana como dice la Biblia que se debe de vivir. Y ese es el problema que estamos viviendo hoy en día con este tipo de profetas místicos. Y por supuesto están los otros que son los falsos profetas, totalmente falsos, que una de las características principales es que van a llevar a la gente siempre a la adoración del anticristo, porque esa es la función de la falsa profecía, alejar a la gente de Cristo. En el Apocalipsis, claramente en el capítulo 13, dice que el anticristo, la primera bestia, va a ser acompañado por el falso profeta que va a hacer señales, prodigios y maravillas. Hermanos, a ver, debemos de tener entendimiento de las Escrituras. El capítulo 13 del Apocalipsis es la culminación de la obra de Satanás.
Y cuando se manifieste el falso profeta, lo que en realidad se va a manifestar es la esencia de la falsa profecía que ha corrido a través de la historia, desde los falsos profetas del antiguo Israel, desde los falsos profetas, desde los primeros profetas que existieron, los falsos profetas que han estado toda la historia a lo largo después de la iglesia. Y esa es base, el falso profeta es la encarnación del jefe de los falsos profetas. El falso profeta es un espíritu que sí se va a encarnar en una persona, al igual que el anticristo. El anticristo es un espíritu también, pues se va a encarnar en una persona. No sé, no te puedo decir si realmente se va a encarnar o va a poseer un cuerpo. No se sabe a ciencia cierta, pero lo que sí te puedo decir, porque lo dice la Biblia, es que este espíritu es la culminación de la obra de Satanás y es acompañado de señales, prodigios y maravillas mentirosas para engañar a la gente. Entonces la característica de los falsos profetas es que hacen señales, hacen prodigios, hacen sanidades, predican la palabra de Dios realmente, o hablan cosas de Dios, o enseñan la Biblia, pero hay levadura en esa enseñanza. Y eso lo voy a tratar en el siguiente programa, acerca de la levadura en medio de la enseñanza de la Biblia. Oh Jesús, gracias por tu presencia. Gracias por tu amor. Gracias Espíritu Santo. Bendice a los que están viendo este programa. Sánalos. Señor, si hay gente enferma, te pido sanidad. En el nombre de Jesús, sanidad. Toda enfermedad y dolencia que venga por espíritus del diablo, se va en el nombre de Jesús. Oh, gloria a Dios. Hermanos, porque Dios sigue haciendo milagros. Dios sigue sanando enfermos. Dios sigue dando palabras proféticas, palabras de ciencia. Dios sigue activo en los dones, pero el diablo también está trabajando para engañar a la iglesia. Ya no nada más está fuera de la iglesia, está dentro de la iglesia. Y el engaño del diablo es sutil. El engaño del diablo no es frontal. El engaño del diablo siempre va a ser una copia muy parecida a lo real, a lo verdadero, porque si no, entonces ¿cómo nos va a engañar? ¿Cómo va a engañar a la gente si le da algo que es obvio? Por eso él se disfraza de ángel de luz. No se le va a presentar a los humanos con sus cuernos y su cola y su naturaleza diabólica. No, se va a presentar como un ángel de luz. Y eso es lo que le permite entrar en la iglesia y lo que le ha permitido entrar en el evangelio de Jesucristo en los últimos tiempos, y tiene engañados a miles, a millones de creyentes que no se dan cuenta que están bajo la influencia de falsos profetas. Falsos profetas, profetas místicos, y los profetas verdaderos, déjame te digo algo, ni siquiera andan buscando el título de profetas. No les gusta ser llamados profetas. Simple y sencillamente son predicadores o son pastores que predican la palabra de Dios con autoridad y siempre están buscando que la iglesia esté en santidad. Siempre están buscando que la iglesia se arrepienta, que los creyentes se arrepientan. Ahora, al igual que los apóstoles, los verdaderos profetas son gente que sufre demasiado. Y tengo 3 minutos, a ver si rápido te enseño esto para que lo sepas. Por ejemplo, estaba leyendo en estos días el libro de Ezequiel, y Dios le dice a Ezequiel: Ezequiel, quiero que agarres una navaja, te rasures la barba, te rasures la cabeza. Luego le dice: te vas a acostar de un lado a dormir por casi 1 año. Luego le dice: después del otro lado 45 días, y yo te voy a amarrar, es algo sobrenatural, para que no te muevas. Luego le dice Dios: vas a cocinar tu comida con excremento. Oye, qué asco. Pero el profeta tenía que obedecer porque Dios le estaba mandando. Y lo más terrible fue que le dice Dios: voy a quitarte el deleite de tus ojos. Tu esposa va a morir y no quiero que llores. Y luego Dios le dice: te voy a mandar a predicar, pero los que te escuchen no les vas a caer bien. Te van a odiar. No te van a querer oír. No te van a escuchar. Pero tú, como sea, predícales.
profetízales para que sepan que hay un profeta. Hermanos, los verdaderos profetas no son populares, no son gente que cae bien, porque el profeta va a denunciar el pecado. Un verdadero profeta va a denunciar el pecado de la gente. Lo va a denunciar, va a decir que están en pecado. Y hoy estamos en una generación de cristal, de cristianos de cristal, que se habla de pecado y se ofenden. Entonces este tipo de personas no son muy queridas por los creyentes carnales y mundanos, tibios, no les gusta. Y estos profetas sufren, son perseguidos, pasan cosas muy duras, sufren al igual que los apóstoles. Entonces, esa es una manera muy sencilla de discernir, de saber quién es un falso profeta, quién es un falso apóstol con los verdaderos. Todos los apóstoles, todos los profetas que andan como jeques árabes con sus grandes vestiduras, carísimas, ¿verdad? Que estaba viendo uno que traía un reloj de $118,000, un traje de $7,000, hermanos, vestidos como jeques árabes, con sus carros lujosísimos, sus mansiones. Hermanos, no son profetas de Dios, esos no son apóstoles de Dios. Déjame, te lo digo. Pero tristemente, este tipo de profetas y apóstoles tienen millones de seguidores, millones de personas que los siguen, que les creen y que les dan dinero, porque el ser humano está buscando siempre el bien monetario. Voy a dejarlo hasta aquí. Espero que el próximo programa desarrollemos un poco más este tema. Bendiciones, paz de Cristo. Amén.